Continuaremos con la unidad 3 y veremos específicamente la medida de probabilidad. Recordemos que nuestro objetivo principal del capítulo es calcular probabilidad y asignarle probabilidad a los eventos. Es decir, queremos saber con qué frecuencia ocurrirán cada uno de los eventos de un experimento. Sin embargo, por ahora no estableceremos una forma explícita de asignar probabilidades, sino que la teoría matemática establece propiedades que debe satisfacer una medida de probabilidad. Y este es precisamente el objeto que estamos persiguiendo. Así que a partir del espacio muestral y el álgebra de subconjuntos definiremos la medida de probabilidad. Presentaremos un concepto amplio de probabilidad que se conoce como probabilidad finitamente aditiva. Y definiremos a la probabilidad como una función real que va a tener como dominio al álgebra de subconjuntos y como codominio al intervalo unitario 0,1. Observen que la probabilidad es una función que está definida sobre el álgebra de subconjunto. Y le vamos a pedir a esta función que satisfaga tres postulados que se conocen como axiomas de Kolmogorov, que los planteó en el año 1933. Pero veamos otra forma de definir la probabilidad para un evento particular E sub i, como lo hacemos habitualmente en teoría de conjuntos. Y la probabilidad de un evento C sub i es P sub i, tal que P sub i pertenece al intervalo 0,1 y ese evento E sub i pertenece al álgebra de subconjuntos A. Pero antes de ver los axiomas de Kolmogorov, revisemos algunas definiciones, algunos conceptos y algunas operaciones entre conjuntos que hemos planteado. Recuerden que habíamos planteado lo que era A complemento. Y diremos que A complemento ocurre cuando no ocurre A. ¿Sí? Y la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad del complemento de A. Además, establezcamos que, dados dos eventos A y B pertenecientes al álgebra, tales que A intersección B es igual al vacío, que lo habíamos representado en un diagrama de Venn de esta manera, diremos que la probabilidad de A intersección B es igual a 0. Si A y B entonces son mutuamente excluyentes. También habíamos dado algunas operaciones elementales entre conjuntos. Una de ellas era A unión B. Y habíamos dicho que A unión B es el conjunto de puntos pertenecientes a omega, tales que omega minúscula pertenece a A o pertenece a B o omega minúscula pertenece a ambos. Por lo tanto, la probabilidad de A unión B mide la probabilidad de que el evento A ocurra, que B ocurra o que ambos ocurran. Otra era la intersección entre A y B. Y es el conjunto de puntos tal que omega minúscula pertenece a A y omega minúscula pertenece a B. Es decir, que probabilidad de A intersección B mide la probabilidad o es igual a la probabilidad de que A y B se presenten de manera simultánea. Otra operación que habíamos visto era B menos A, que era el conjunto de puntos que solo pertenecen a B. Por lo tanto, probabilidad de B
menos A es la probabilidad de que solo B ocurra, excluyendo los elementos en común con otro evento. Ahora sí, vamos a enunciar los axiomas de Kolmogorov. Recordemos que un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico que por el grado de evidencia y certeza que exhibe no requiere demostración. Es decir, son proposiciones que son asumidas como verdaderas. La primera es que la probabilidad asociada a un evento A va a ser siempre mayor o igual a 0. El segundo dice que la probabilidad asociada al espacio muestral es igual a 1. Y el tercer axioma dice que si A y B son dos eventos pertenecientes al álgebra y son disjuntos, es decir, A intersección B es igual al vacío, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Bueno, el tercer axioma lo hemos presentado de un modo restrictivo, pero esta propiedad se puede extender a n eventos mutuamente excluyentes de A pares. Entonces diremos que si se extiende a n eventos, es decir, para todo i distinto de j, donde A sub i intersección A sub j es igual al vacío, entonces la probabilidad de la unión de A sub i eventos, para i que va desde 1 hasta n, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, es decir, el sumatorio de las probabilidades asociadas a cada uno de los A sub i para i que va desde 1 hasta n. En espacios muestrales infinitos, esta propiedad se mantiene para la unión de infinitos eventos disjuntos. Es decir, si consideramos un espacio muestral numerable infinito, podemos decir que para todo i distinto de j, tal que A sub i intersección A sub j es igual al vacío, entonces la probabilidad de la unión de infinitos eventos A sub i es igual a la suma de las probabilidades para cada uno de ellos. Lo que haremos ahora es, sobre la base de estos axiomas y la teoría de conjuntos, describir algunas propiedades más generales. A partir de los axiomas de Kolmogorov se derivan algunos teoremas de la teoría de probabilidad. Estos teoremas en realidad constituyen reglas para calcular probabilidades. Existen muchísimos teoremas de probabilidad, es decir, muchísimas de esas reglas para calcular probabilidades. Nosotros veremos estos cuatro teoremas que luego daremos una demostración de ellos, pero en otros materiales de estudio pueden presentar algunos de estos y otros, o totalmente otros, o algunas variantes de estos que presentamos acá. El primer teorema establece que la probabilidad de A complemento, o dicho de otra manera, probabilidad de no A, que lo usaremos de manera análoga, es igual a 1 menos la probabilidad del evento A. Para demostrarlo, usaremos las operaciones de conjunto que hemos visto. Entonces podemos escribir a omega como la unión de dos eventos, A y no A. Lo que hemos hecho acá es una partición del espacio muestral omega. En este caso, en dos partes, en lo que es A y no A.
podemos aplicar propiedades a ambos miembros y tenemos que la probabilidad de A unión no A es igual a la probabilidad de omega. Pero a su vez podemos advertir que A y no A son eventos disjuntos. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades de cada una de ellas, por lo que hemos visto en el axioma 3, es decir, por la propiedad de aditividad. A su vez, la probabilidad asociada al espacio muestral vimos por el axioma 2 que es igual a 1. A partir de esa expresión podemos despejar probabilidad de no A y obtenemos que la probabilidad de no A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y queda demostrado el primer teorema. El segundo teorema establece que la probabilidad asociada al evento imposible es igual a 0. Para demostrarlo usaremos un camino similar al anterior y podemos escribir que omega unión el evento imposible es igual a omega. Aplicamos ahora probabilidades a ambos miembros. Entonces la probabilidad de omega unión el vacío es igual a la probabilidad de omega. Pero omega y el evento imposible son eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Y eso es igual a la probabilidad de omega. Si despejamos probabilidad asociada al evento imposible, nos queda igual a la probabilidad de omega menos la probabilidad de omega. Por lo tanto, rápidamente podemos deducir a partir de esa expresión o asignándole los valores de probabilidad que hemos dado en el axioma 1, que la probabilidad asociada al vacío es igual a 0. A partir del axioma 1 y de este teorema es posible deducir que la probabilidad de un evento A va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1. Es decir, lo que hemos definido como rango de la función de probabilidad. Establece que sean A y B dos eventos pertenecientes al álgebra de subconjuntos, la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Para demostrarlo, nos apoyaremos en el siguiente diagrama de Venn. Y fijémonos que podemos escribir al evento B como la unión de dos eventos disjuntos. Es decir, escribiremos a B como no A intersección B unión un evento disjunto que es A intersección B. Fíjense que la unión de esos dos eventos disjuntos nos da B. Luego aplicamos probabilidad y nos va a quedar que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos. Por lo tanto, es igual a la suma de las probabilidades por el axioma 3. Luego, veamos que el primer término del segundo miembro, probabilidad de no A intersección B, no es otra cosa que lo que habíamos visto en operaciones de conjuntos como la probabilidad de B menos la probabilidad de A. La probabilidad de B menos A. Entonces nos queda que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B menos A, que es otra forma de escribir no A intersección B, más probabilidad de la intersección entre A y B.
Por tanto, si despejamos de esa expresión probabilidad de B menos A, nos queda que es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, que es lo que estábamos queriendo demostrar. Para demostrar el cuarto teorema, diremos que sean A y B dos eventos que son no disjuntos o no mutuamente excluyentes, es decir, que A intersección B es distinto al evento imposible, ambos eventos pertenecientes al álgebra de subconjuntos, diremos que la probabilidad de la unión de esos eventos es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Para demostrarlo, escribiremos a unión B como la unión de dos eventos que son disjuntos. Es decir, escribiremos A unión B igual a A unión B menos C. B menos A, perdón. De manera gráfica, B menos A es lo que tenemos sombreado en el diagrama de Venn. A eso le unimos A y nos queda lo que estamos buscando, A unión B. Entonces, apliquemos probabilidades y nos queda que la probabilidad de A unión B para dos eventos que son mutuamente excluyentes, como son A y el evento B menos A, nos queda igual a la suma de las probabilidades, es decir, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Entonces, ahora podemos decir que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Y vimos, por el teorema anterior, que la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Por lo tanto, queda demostrado el tercer teorema, que la probabilidad de la unión de dos eventos no mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos menos la probabilidad de la intersección. Vamos a definir ahora el espacio probabilístico. Y para ello partiremos de omega, que es el espacio muestral para un experimento particular, que es el conjunto no vacío de resultados elementales e indivisibles. A es el álgebra de subconjuntos, es decir, es una familia o la colección completa de eventos que tiene estructura de álgebra. Y P es una función de probabilidad cuyo dominio es el álgebra de subconjuntos. Entonces, a partir del espacio probabilizable, esto es omega y el álgebra de subconjuntos, podemos definir la medida de probabilidad, esa función P que le asigna valores al álgebra de subconjuntos en el intervalo 0,1. Esta función P cumple con los axiomas básicos de Kolmogorov y cuya determinación puede realizarse por distintas vías, que son los enfoques que vamos a ver posteriormente. Entonces, a partir de estos tres elementos se define el espacio de probabilidad. Como la terna, entonces, conformada por el espacio muestral, el álgebra de subconjuntos y la función de probabilidad. De manera tal que, como hemos señalado, un experimento aleatorio va a tener asociado un espacio de probabilidad. Y cualquier modificación que
que hagamos sobre el espacio muestral arrastra un cambio correlativo en el álgebra de subconjuntos. Y por supuesto que también un cambio en la medida de probabilidad. Es decir, cuando uno tiene un espacio de probabilidad, no va a poder definir nunca P si no hemos definido previamente el álgebra de subconjuntos. Y no podemos definir al álgebra si no sabemos cómo es el espacio muestral. Entonces, el orden en que opera esa terna es el espacio muestral, el álgebra de subconjuntos y la medida de probabilidad.